Bienvenidos, bienvenidas a otro servicio virtual de Human. Hoy seguimos con la serie Edén. Si te perdiste los capítulos anteriores, los tenés disponibles en YouTube y Spotify. Hoy también estamos viviendo la experiencia de casas anfitrionas, hogares abiertos para compartir y ser iglesia en casa. Si no te pudiste sumar, espero que la próxima lo puedas hacer. Los dejo con el mensaje de hoy. Buenas tardes, iglesia. Qué bueno estar un nuevo domingo acá juntos en nuestro servicio virtual. Como te decimos siempre, este es un espacio donde queremos que nuestras vidas como comunidad sigan creciendo y edificándose en nuestras relaciones. Cada vez que vamos creciendo más, lo que buscamos es hacernos más fuertes en nuestras relaciones, y que vos estés ahí en alguna casa con alguien compartiendo este mensaje es fundamental, porque tu opinión en la mesa vale y muchísimo. Así que quiero meterme de lleno a este capítulo de Edén. Estamos en la serie de Edén, el capítulo 4 es el que te voy a compartir hoy. Y para poner un poco más de contexto, quiero entrar en el mensaje que compartí en el primer capítulo de esta serie. En Lucas 19:10, Jesús, hablando acerca de sí mismo, dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús usó la expresión de salvar, no solamente estaba hablando de lo que uno diría salvar a alguien en particular, sino que la palabra salvar en el original es sozo. Y esta palabra significa ser salvo del pecado, sanado del pasado y liberado de ataduras. Porque, como dijimos, todo lo que Dios hizo por medio de Jesús y todo lo que ahora nos toca vivir a nosotros tiene un propósito. Y ese propósito, como está enunciado en el sentido de esta serie, es restaurarnos por completo al diseño original. Y para empezar, quiero que me acompañes en la lectura del libro de Génesis, ahí donde se cuenta cuando Dios creó el Edén. ¿Sí? En ese momento donde Dios empieza a crear todo el Edén, y cuenta el texto en Génesis 2, del 4 al 15, vamos a leer, dice lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Haidekel, que es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando empecé a estudiar acerca de este texto y empecé a leer y buscar acerca de todo esto que dice en este texto de Génesis 2, leo mucho acerca de cómo los historiadores intentan buscar a través de la ubicación de estos ríos el espacio geográfico donde estuvo el Edén. Pero cuando empezás a investigar en serio, en profundidad, te das cuenta que no hay forma de determinar con exactitud ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 ríos que hoy se pueden ver en el mapa, ¿sí? El Tigris y el Éufrates, que es uno de los 2, que si bien dije Heidekel es el Éufrates, esos 2 están, pero hay otros 2 ríos de los cuales dice, para dar el espacio físico geográfico donde estaban, que no existen en la actualidad. Algunos se le han puesto esos nombres, pero no existen en la actualidad. Y entonces, ahí me surge una pregunta lógica en este sentido de por qué tratan de buscar geográficamente ese espacio donde estaba el Edén, donde Dios había plantado el Edén.
Y la pregunta que me sugiere es, ¿qué sentido tendría para mí saber dónde estaba geográficamente el Edén? Y la respuesta fácil y rápida podría ser simplemente una cuestión de curiosidad. Pero hoy quiero invitarte a que vayamos un poquitito más allá y que hagamos zoom en esta palabra, en este espacio del Edén. Y no como un lugar físico perdido en la historia, sino como una imagen poderosa de nuestra relación y comunión con Dios. Porque el Edén era un lugar especial preparado para habitar en la relación íntima con Dios. Y lo que quiero proponerte ahora es que juntos analicemos este lugar que, según lo que leemos en Génesis, que es, Génesis significa el comienzo, que es donde se lee cómo Dios hizo el universo. El Edén fue el espacio donde Dios decidió plantar un jardín. Edén no era el jardín, Edén era como si fuera el lugar donde Dios plantó un jardín, un espacio especial, como un inicio de una relación con el ser humano. Y algo interesante para completar esta perspectiva es que cuando vos buscas la palabra original para jardín, o en algunos textos dice huerto, la palabra es gan en el original, en el hebreo. ¿Sabes qué significa esto? Significa jardín cercado. Pero esta palabra encierra algo un poquitito más profundo que simplemente un espacio físico y tiene un fuerte simbolismo relacional. Especialmente en la tradición hebrea, jardín cercado se habla como una metáfora de la novia amada, pura y reservada para su amado. Esa misma palabrita es la que se usa para esto y lo podemos ver en Cantares 4:12. Cantar de los Cantares es un libro poético que escribió un rey, y en este libro lo que escribió fue, en uno de los textos dice en Cantares 4:12, hablando a su amada, dice, huerto cerrado eres, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. En este texto, huerto cerrado es Gan Naul y representa específicamente la pureza, la belleza y la exclusividad. Y esto habla de una relación íntima, una relación preciosa y protegida. Y así como en el Gan Eden, este Gan Eden fue un lugar preparado y protegido y lleno de lo mejor, donde Dios y el ser humano caminaban juntos, la novia, en este caso la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, también representaba ese espacio santo y exclusivo. Era un espacio de una relación de amor y de cuidado como la del novio con su novia. ¿Sabes que los novios judíos tenían una particularidad? Cuando hablas de novio, hoy quizás nuestro contexto occidental, el noviazgo es algo un poquitito más laxo, pero en el contexto de los hebreos, cuando uno estaba de novio, significaba que había sellado un pacto, ya estaban unidos, un pacto, no había posibilidad de separación, y lo que había era una promesa donde el novio se iba y preparaba el lugar especial donde después iba a reunirse con su novia y ahí consumar su pareja. Y es interesante porque existe un pacto en este proceso de la relación, porque sin todavía estar conviviendo, uno de otro se sabían exclusivos. Y esto es muy interesante al respecto de lo que Dios nos está hablando en estos días sobre el restaurarnos al modelo original. Y hoy en el capítulo 4 de Edén quiero compartirte específicamente sobre la idea de Dios acerca de estar restaurados por completo al diseño original en nuestra relación de intimidad con Él. Y para eso quiero que me acompañes a leer la última parte del texto de Génesis que acabamos de leer nosotros. Génesis 2, del 10 al 15, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también hay bedelio y ónice, que son 2 piedras diferentes, 2 piedras preciosas. El nombre del segundo río Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es el Haidekel o el Tigris, y este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabes que algunos autores y escritores dicen acerca de estos detalles que este texto de Génesis es
un mapa de significado y no específicamente un mapa literal. ¿Qué es eso? Es que hay mucha más data atrás de eso que simplemente unas coordenadas para ubicar un punto geográfico. Y por eso quiero que sigamos descubriendo juntos qué es lo que podemos ver en este texto acerca de este espacio especial de relación y de intimidad con Dios. En el versículo 10 en adelante dice que desde el medio del Edén brotaba un río. Es como un río subterráneo que salía de en medio del Edén, de ese lugar donde Dios había preparado para plantar ese espacio, para poner a su amada, a su esposa, su jardín especial, ese jardín cerrado. Había preparado ese lugar y del Edén fluía un río subterráneo, que lo que hacía era regar el huerto. Y la palabra que me venía al toque cuando yo pensaba esto es como alguien que riega una relación. Alguien que está interesado en que una relación entre dos personas o entre una comunidad crezca, se desarrolle. Cuando hablamos de regar una relación es, invertirle tiempo de calidad, compartir espacios juntos, generar memorias, recuerdos. Fíjate qué es lo que le interesa al otro, qué es lo que te interesa a vos. Compartí tiempo de calidad. Yo creo que ese río que fluía y pasaba por el huerto estaba hablando de regar esta relación y este río fluía desde el interior y atravesaba todo este jardín. Y después de ese jardín protegido se repartía en 4 brazos. Eso es lo que dice el texto. Y quiero proponerte que veamos este río que fluye desde el interior del Edén y pasa por el jardín. Es de forma figurada el momento de la consumación de una relación entre Dios y nosotros, su iglesia. Y como consecuencia, según dice el versículo 10 de Génesis 2, es que esa consumación de relación entre Dios y nosotros como su amada, su novia amada, trae como fruto que ese solo río se abre en 4. Una multiplicación. Porque cuando Dios opera y cuando nosotros nos dejamos usar por Dios, sin duda, todo lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros tiene carácter multiplicador. Ahora, si lo que pasa a través nuestro impacta de manera positiva, todo lo que fluya a partir nuestro en Dios va a fluir de manera positiva, de manera que agregue valor a los que están alrededor nuestro y aún a nosotros mismos. ¿Sabe que en Génesis 2, 10 al 14 se mencionan estos nombres como los brazos del río? Y cada uno de estos ríos puede tener un significado simbólico. Y quiero compartirte acerca de eso, porque nos va a ayudar a entender diferentes aspectos que fluyen de una relación viva con Dios. Porque podemos hablar de relación con Dios. Y hoy, en el tiempo de redes sociales, donde cuando uno de mis hijos era muy chico, él decía, no, porque este es mi amigo, aquel es mi amigo. Pero ¿cuándo lo viste? No, somos amigos de la Play o somos amigos de Instagram, pero no hay realmente una relación de profundidad. Hay relaciones muy superficiales y Dios nos está llamando a que entendamos de que su interés de conectar con nosotros no es algo superficial, sino que fluye desde la interioridad de Él para relacionar y conectar con nosotros y a partir de nosotros proyectarse más allá de nuestros propios límites. Y ese es el plan en el que quiero que juntos nos podamos meter a estudiar cada uno de estos ríos. Dice que el primer río era Pisón. Y el significado de Pisón es aumento o fluir pleno. Y me gusta esto porque Dios no es un Dios de escasez. Creo que vos y yo lo podemos experimentar y si todavía no conoces a Dios, o si lo conoces de otra manera, quizás estás perdiendo un poco la perspectiva. Dios no es un Dios de escasez ni de carencias, sino que Él es un Dios de abundancia. Y Pablo ora en Efesios 3:19 para que nosotros los creyentes fuéramos llenos de toda la plenitud de Dios. Y en Juan 1:16 dice, de su plenitud, de su abundancia, todos nosotros recibimos una gracia tras otra. Y bendición espiritual sobre bendición espiritual. Y aún más favor tras favor y don sobre don. O sea que lo que nosotros recibimos de parte de Dios es ese fluir pleno, que es abundancia en todo sentido. Y el primer río que fluía desde este jardín era el río del fluir pleno. Y tiene sentido que Dios quiera que experimentemos ese fluir pleno de su presencia y de su poder en nuestras vidas. Él no quiere que estemos nosotros drenados y vacíos en una situación de déficit. Él lo que quiere es que vos y yo podamos experimentar en nuestra relación con Él
que realmente estamos plenos en ese fluir. Y recordad que Pisón es aumento y fluir pleno. O sea, no te compares con otros, no compares tu vida con la del otro, que ahora más difícil, que ahora más largo, que hace oraciones más complejas o que pasa más tiempo leyendo. No te compares con eso. La palabra aumento puede ser de 0 a 1. Aumento puede ser de 1 a 100, a 1000. Mira vos hoy tu lugar en tu relación y desafíate a decir, hey, yo quiero crecer y dejarme que ese río de Dios fluya en mi vida para no quedarme simplemente en algo chato, plano, sino que pueda ir en crecimiento. Y el segundo río es el río Gijón, o Guión, no sé, Gihon. Y Gijón significa brotar o rebosar. Y el original dice irrumpiendo, el que irrumpe. Y esto es interesante porque Dios podría haberse quedado solamente con el primer río y haber dicho, yo creo que quiero fluir en plenitud sobre mis hijos. Pero eso no coincide, y quizás sí coincida más con nosotros, y hablo más a partir de mí, es que si yo estoy bien, está todo bien, pero no tiene que ver con el sentido que Dios hace todo lo que hace con nosotros, y más en su relación. Porque si hubiera habido solo un río que fluía en el jardín, hubiéramos pensado que a Dios solo le interesa que experimentemos nosotros una plenitud personal. Pero si vamos un poquitito más allá de la plenitud y como en nombre de este río nos animamos a rebosar y experimentar un desborde, entonces vamos a poder ver que eso que hacen nosotros, esa plenitud del fluir, hace que nuestro carácter y la naturaleza de Dios que fluye desde nosotros seguramente impacte a otros e irrumpa el vacío de una vida sin Jesús y riegue sus vidas con la fuerza de este río que fluye generosamente. Me encanta Juan 4:14, donde Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le voy a dar no va a tener sed jamás. Más bien, el agua que yo le voy a dar va a ser en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. O sea que una cosa rara, porque vos tomás del agua y fluís para vida eterna. O sea, como si fueras un canal. Entonces Dios opera en tu vida trayendo ese agua de vida y utiliza tu vida para fluir en agua de vida a otros. Porque una relación con Dios nos lleva a vivir vidas de significado. No simplemente enfocados en lo que nosotros necesitamos o queremos, sino en lo que podamos dar a otros. Y a veces ahí quiero desafiarte con esto, ¿no? Porque a veces nos acercamos a Dios cuando necesitamos algo. O nos acercamos a un amigo, a un vecino, a un pariente, solo cuando necesitamos algo. Y yo sinceramente me desafío mucho en eso. Porque en mi automático y en mi ser que busca simplemente que el fluir sea solo en mí, necesito resetearme y repensar, hey, ¿por qué estoy yendo a conectar con el otro? ¿Por qué estoy yendo? ¿Simplemente quiero recibir algo yo? ¿Quiero que ese agua desborde de mí y que pueda llevar ese agua a otros? A veces nos sentimos súper vacíos, ¿no? Porque tenemos ese carácter de simplemente acercarnos a Dios cuando estamos tirando el balde al fondo de nuestro aljibe interior y sacamos barro, ya no hay nada. Pero el desafío de esto de restaurar y volver al original esta relación tiene que ver con estar conectados al fluir que sale del interior de la relación con Dios. Y eso por consecuencia va a hacer que tu vida y mi vida, no solamente esa plenitud de Dios fluya, sino que desbordemos para bendecir a otros. Y quiero aterrizar esto para tu vida, porque cuando Dios empieza a moverse en vos, no te podés quedar quieto. Esto te impulsa a salir y hacer algo por otros. Porque cuando vos haces algo por otros, estás viviendo en el propósito. Porque nosotros somos impactados para impactar a otros. El tercer río del que quiero hablarte es el Hiddekel o Heidekel, no sé, me sale medio alemán el tema, pero significa rápido o veloz. Y este concepto, según lo que estuve estudiando, es como si fuera una flecha que vuela derecho hacia el blanco, ¿no? Esa velocidad de una flecha. Me encanta ver esas cámaras lentas cuando ves que la flecha va hasta la meta, el objetivo, y vos ves que la flecha parece que se va moviendo, que va como
como si fuera un flan, pero finalmente llega hasta el objetivo y pega en el blanco y es algo tremendo ver eso. Y ahora, este río tiene esa significancia para nosotros, esa rapidez, esa velocidad. No es una flecha tirada por ahí, no es una flecha que está guardada en un cajón, es una flecha que apunta a algo. Y eso, estudiando acerca de eso, yo puedo entender que esto habla en nuestra vida al respecto de propósito. Porque no estamos solamente conectando con Dios para sentir cosas lindas con Él o flotar espiritualmente. Nosotros somos su jardín. Hoy nosotros somos su jardín, somos su diseño y nosotros fuimos creados con un propósito. Tu vida, mi vida fue creada como un propósito. Nosotros como comunidad entendemos que fuimos creados con propósito. Fuimos creados como esas flechas y pensados ¿para qué? Para movernos hacia un lugar específico, con fuerza, con decisión, con sentido. Pero hay una clave y una flecha puede ser tremenda y ver ese objetivo y esa cámara lenta que te muestra el recorrido. Pero si estás en las manos equivocadas, esa flecha puede hacer mucho daño. Y la Biblia dice en Proverbios 25:18, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Wow. O sea que la flecha puede ir a un objetivo, porque la persona también puede ser un objetivo, mi hermano. Un otro que yo interpreto que es mi enemigo puede ser un objetivo. Sin embargo, no es el propósito para el que el Señor me llamó. Y yo tengo en mi mano no solamente un arma poderosa, sino responsabilidad de parte de Dios. Para que ese río que fluye a partir de mí no sea un río que hiera a la persona que necesito bendecir. Por eso es tan importante entender en qué manos estamos. Y Pablo lo entendió bien cuando dijo en 1 Corintios 9:26, yo corro cada paso con propósito, sin dar golpes al aire. ¿Sabes por qué? Porque estar conectados en una relación con Dios que fluye en nosotros y a través nuestro, nos da enfoque, nos da dirección y nos da propósito. Yo quiero animarte para que dejes que el Espíritu Santo fluya en tu vida y que a partir de ese fluir, es de esa dunamis que es una de las palabras que se utiliza para este poder del Espíritu Santo que viene, de ahí sale la palabra dinamita, te dé ese impulso, esa fuerza, esa dirección y te enfoque. Porque esto nos ayuda a dejar de vivir en modo automático y a empezar a vivir con intención. Y el secreto del fluir es estar conectado a la fuente correcta. Estos 4 ríos estaban conectados a una fuente correcta. Y hoy, en relación a este río, hablando acerca de la flecha, una preguntita que te dejo es, ¿en manos de quién estás hoy? ¿Cuáles son las manos que están entesando tu arco? Hay un texto muy lindo en los Salmos que David habla después de que fue liberado de prisión y de persecución por parte del rey Saúl, que dice, me entrenaste como un guerrero y me permitiste entensar el arco de bronce. El bronce en la palabra de Dios es la justicia de Dios. Hiciste justicia por mí. Ahora Dios hace justicia por nosotros y quizás nosotros estemos tomando ese arco y esas flechas y apuntando al lugar incorrecto. Pero cuando nosotros estamos en una intimidad del fluir con Dios, esa flecha tiene un objetivo muy claro y es andar en el propósito con la potencia y la guía del Espíritu Santo. Y el cuarto río es el río de Éufrates. Es el río del fruto y la fertilidad. Y Éufrates significa fructífero, porque estar conectados con el fluir de una relación íntima con Dios nunca nos va a dejar sin fruto. Nunca vas a quedar sin fruto cuando estás conectado en una relación íntima en el fluir con Dios. Y los 3 primeros ríos son plenitud, desborde y propósito. Un autor decía, esto inevitablemente va a resultar en que experimentemos fruto. Porque a veces nosotros queremos el fruto, pero no queremos que nos atraviese la plenitud, no queremos desbordar y conectar con otros y no queremos caminar en el propósito, solo queremos fruto. Y no funcionan las cosas por separado, porque un mismo río fluye para 4.
Entonces, estar conectado con el fluir de una relación íntima con Dios nunca te va a dejar sin fruto. Y Juan 15:5 dice, el que se mantiene unido a mí, Jesús hablando de la vid, y de él como la vid y nosotros como los pámpanos, dice, el que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no va a poder hacer nada. Otra versión dice, separados de mí, nada pueden hacer. Una de las características de lo que es fructífero es que tiene vida. Y esa vida atrae la vida. Y la vida que tiene da vida a los que se acercan a él. Hay como una experiencia ahí donde tenemos fruto, ese fruto trae vida, otras vidas se acercan y las vidas que se acercan reciben vida a partir del fruto que nosotros tenemos. Porque estar conectados a la fuente que fluye de una relación íntima con Dios, sin duda, va a dar fruto evidente en nosotros. La Biblia dice, por los frutos se los van a conocer. Por los frutos se va a conocer. ¿Cómo se te conoce a vos en medio de una dificultad donde estás viviendo en tensión? Y lo primero que sale de tu corazón es una palabra que no era del corazón de Dios. O tu primera reacción es violencia cuando te sentís violentado por parte de otro. ¿Cuál es el fruto que surge de una experiencia donde vos te tengas que exponer? Y no lo estoy diciendo desde la cumbre de la sabiduría o del aprendizaje, de las cosas resueltas. Les estoy diciendo porque me estoy también cuestionando a mí mismo. ¿Qué es lo que fluye de mí cuando soy expuesto a situaciones de tensión? Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas para Él. Él quiere que otras personas se vean enriquecidas por su relación con nosotros. Y cuando una relación con Dios es real, esa relación da frutos, cambia cosas, se nota. No es simplemente emoción o teoría, se ve en lo que producís y lo que dejás en la vida de otros. ¿Y cómo podemos aterrizar esto a nosotros sobre el Éufrates? Estar cerca de Dios empieza a transformarte. Necesitamos estar cerca de Dios. Y sin duda se nota cómo hablas, cómo tratas a otros. Se notan las decisiones que tomas y lo que se ve es que hay un fruto real. Ahora, capaz que todo esto, la imagen del jardín, la novia, los 4 ríos, te suena una hermosa metáfora, pero absolutamente imposible. Como algo sí que puede haber existido, pero que quedó allá lejos, intocable, imperdible, inencontrable. Pero cuando Dios creó el Edén, además de pensar en América, como dice el tema, no estaba simplemente armando una postal, sino estaba pensando en un lugar de comunión real. Porque Él, cuando pensó en el Edén, diseñó un espacio para estar en relación, para caminar juntos. Pensó en una humanidad que estaba unida a Él, como esa novia exclusiva que disfruta y cuida de ese amor. Pero la realidad es que esa relación se rompió. El huerto fue profanado y nosotros los que fuimos diseñados para ese lugar especial, elegimos seguir nuestros propios deseos. Fuimos atraídos por la idea de poder, de control, de libertad absoluta. Básicamente lo que quisimos hacer es decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, sin que nadie nos diga nada. Autonomía total, como si eso nos hiciera más libres. Pero la realidad es que en vez de ser uno con Dios en nuestra relación, lo que quisimos hacer es ser como Dios. En vez de ser uno con Dios, quisimos ser como Dios. Y ese es el tema que cambió todo. Pero, sin embargo, este tema, aunque parezca lejano, no es una cosa del pasado, porque sigue siendo actual y sigue afectando nuestra relación con Dios hoy. Capaz que vos pensás, che, nunca lo había pensado así, nunca lo había visto así, pero te animo a que pienses lo siguiente. Y te voy a dar 3 preguntas. ¿Cómo es tu dinámica de relación de intimidad con Dios? La segunda es, ¿lo dejás entrar? Como este río fluía del Edén y atravesaba este jardín. ¿O preferís controlar todo vos? Hay una buena noticia, es que este jardín sigue siendo una invitación.
esa identidad que Dios planificó para nosotros sigue siendo su invitación. Y ese río que salía desde el centro del Edén y regaba todo es una imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestro interior, en tu interior, en mi interior. Empezar desde adentro transformándolo todo. Porque un río trae vida, trae propósito, trae fruto, pero fluye solamente si hay conexión con la fuente. ¿Sabes que los otros días he estado en un tiempo de oración personal? Y Dios puso en mi corazón una pregunta para reflexionar, pensando en mí y realmente pensando mucho en las personas que habitualmente acompaño. Y la pregunta fue, Fernando, ¿qué cosas estás haciendo hoy, en presente continuo, para desarrollar una relación nueva conmigo, distinta a lo que viviste antes? Esa fue su pregunta. Y la verdad que no es una pregunta que me hizo ni se hace desde la condenación, sino desde el deseo genuino de llevarnos de la intención a la acción. Es una pregunta que busca hacernos ruido todos los días. Todos los días. Fernando, ¿qué estás haciendo diferente hoy para desarrollar una relación nueva con Jesús? Distinta a lo que ya viviste antes. Porque si bien muchas veces decimos quiero más de Dios, tenemos que traducirlo en pasos concretos. Pequeños cambios que nos lleven a una vida distinta para poder volver a tener hambre de Él. Para que podamos reconocer sin vergüenza que quizás nos fuimos enfriando. Que nos conformamos simplemente con una prédica en YouTube o una reunión cada tanto, pero que nos sentimos desconectados de la fuente. Y cuando intentamos fluir y no estamos conectados de la fuente, ¿sabes lo que pasa? Tarde o temprano va a llegar la sequía. Y vivir en sequía, en tu vida espiritual, en tu vida de relación con Dios, es insufrible. Es imposible. Porque empieza la culpa, la condenación, la comparación, la falta de propósito, la falta de sentido, la desorientación. Cuando la gente está en el desierto y pasa mucho tiempo sin tomar agua, aparte de morirse, previamente a eso se desorienta, pierde sentido, no sabe dónde está viviendo ni cómo se llama. Todo su cuerpo empieza a hincharse, todo su cuerpo empieza a funcionar de manera absolutamente desincronizada y nuestro espíritu sucede lo mismo. Cuando intentamos vivir sin que la fuente de agua de vida fluya en nosotros, estamos así. Pero Dios es tan bueno que incluso en medio de eso nos da esas cachetadas de amor, esos despertadores tremendos, que son esos momentos donde nos despierta y nos muestra dónde estamos parados. Y ahí quiero decirte, hey, mira vos hoy, ¿dónde estás parado? ¿Dónde te sentís que estás parado? En tu relación, en tu intimidad con Dios. Porque en ese momento es donde Dios nos hace ver que no se trata de mantener una vida espiritual por miedo o por el deber ser, sino de construir una relación profunda y genuina con Él. Él no quiere sacrificios. Él quiere corazones que estén realmente rendidos delante de Él. Los sacrificios ya los hizo Jesús. Él no quiere sacrificios, no quiere una vida de legalidad, Él quiere una vida de relación. Así que antes de cerrar, quiero dejarte algunas preguntas para vos y para la mesa, para el lugar donde estés. Si hoy quizás lo estás escuchando desde el bondi o posdatado en el tiempo y lo agarraste en YouTube o en Spotify, espero que esto sea oportuno para tu vida. Pero voy a dejarte estas preguntas y la primera es, ¿cómo está hoy tu conexión con la fuente? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué cosas sentís que estás intentando construir tu propio Edén lejos de Dios? Puede ser que digas en ninguna, y está bien, no estoy buscando culpables, estoy buscando responsables. Responsables que se hacen responsables de su propia vida espiritual. Y la última pregunta es, ¿qué pasos concretos estás dando para vivir una relación nueva con Jesús, diferente a la de antes? Y reversión a esta pregunta. Quizás las primeras preguntas te hacen sentir de que no estás dando ningún paso y es que estás muy atrás. Y es, ¿querés comprometerte a tomar una decisión hoy de dar pasos concretos en relación a construir una nueva vida de relación con Jesús, con Dios, diferente a la de antes? Iglesia, quiero orar para cerrar este tiempo y espero que lo que suceda a partir de ahora en tu vida y en esa mesa sea de mucha bendición para vos y para todos los que te rodean.
Jesús, gracias por esta palabra, gracias por tanta profundidad que hay en la Biblia. Gracias, Señor, porque a veces leemos tan de corrido que nos perdemos los detalles. Yo quiero pedirte que cada día más me permitas a mí salir del automático para conectar de manera intencional con tu vida, con tu persona, con tu espíritu. Señor, no solamente vivir en el fluir pleno, sino poder ser desbordado, andar en el propósito y dar fruto. Te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo en La Friolada. ¿Es la primera vez que te conectás? Te queremos conocer. Puedes escanear el código QR acá en pantalla para contactarte con nosotros y conocer más de Human. También puedes encontrarnos en redes como Human Buenos Aires. Todo lo que hacemos es gracias a nuestra generosidad. Por eso te dejamos el alias acá en pantalla. Nos vemos el próximo domingo presencial acá en Navarro 3974. Bendecida semana.